Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes nos visitan hoy de Norte, Centro y Sudamérica y de otros continentes en este sábado 12 de agosto del 2023. En esta bellísima mañana de verano en Ciudad de México y de invierno en Caracas, Venezuela, hoy con una súper conversación, con un testimonio muy interesante de Vivian Coromoto, de lo que ha sido no solo su vida alrededor de mensajes, sino toda su vida y en particular toda la experiencia que ella vivió en el proceso y en la partida física de su hija más pequeña, María Alejandra, quien partió en el año de 1998 y que hoy, a 25 años de su partida, nos hace un relato de toda esa experiencia que ella vivió, claro, siempre soportado en el mensaje. Voy a hacer una pequeña, ¿no? Una pequeña presentación de Vivian, ¿no? Vivian es nacida en Venezuela, en Mérida, Venezuela, ¿sí? Tiene 71 años de edad, es viuda con 3 hijos, ¿no? Y su hija más pequeña, María Alejandra, que falleció en el año de 1998. Ella ha trabajado ¿no? en instituciones clínicas, en hospitales, ayudando, participando con algunos médicos y también algo muy importante, además de ser guía turística, estuvo en todo lo que fue la Casa Presidencial venezolana hace ya algunos años y estuvo viviendo en la granja alrededor de 15 años y en el Fundo. Entonces, pues hoy me da muchísimo gusto presentar a Vivian Coromoto en este testimonio que nos da de vida. Querida Vivian, querida Coromoto, como todos te conocemos, te saludo y te escuchamos. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, yo quiero comenzar primero dándole gracias a Dios por este momento y de dar este testimonio y, y bueno, pedirle que sea Él quien nos guíe durante este relato que vamos a comenzar. Yo quiero empezar desde que yo era pequeña, porque yo puedo decir que yo nací en una familia católica, de padres católicos que nos llevaban pues a colegios católicos todo el tiempo. Esa fue mi educación, fue en colegios católicos desde pequeña, pero yo desde pequeña tenía muchísimas cuestionantes, tan temprano como a los 9 años o algo así. O sea, yo me preguntaba siempre que cuál era el sentido de la vida, para qué estamos todos aquí, qué, cuál es la misión de cada uno, este, qué es lo que nos hace, bueno, como llegar a, a otro estado, porque yo decía, y sobre todo me cuestionaba mucho sobre Dios, porque yo decía, bueno, si Dios es como me lo pintan, que es como, no sé, como un padre así como autoritario, como fuerte, pues, ¿no? Yo lo comparaba como con un papá en lo humano. Yo decía, pues ese Dios que me presentaban para mí no tenía tanto sentido. Entonces, desde entonces comencé yo con todas mis cuestiones y yo me casé, tuve los niños. Yo no quería contagiarle a ellos pues mis cuestionantes, porque yo pensaba que eso era yo la que estaba como como que no estaba espirituales que me parecían importantes para su vida y su desarrollo como persona, pues, ¿no? Entonces, eso lo voy a dejar de lado porque es importante más adelante cuando yo conozco el mensaje, que ahí todas mis cuestionantes se acabaron, se acabaron. Entonces yo le decía inclusive a los sacerdotes, yo le decía, pero explíquenme la creación de una manera que yo la pueda entender, porque, bueno, por lo menos, aunque no fuera entender, por lo menos aceptar, porque a mí me parece que todo como se me explica es como infantil y como que no hace resonancia en mí, pues. Total, que nadie me lo podía explicar.
Y bueno, esa parte la retomaremos más adelante cuando yo conozco el mensaje, que es como si ese rompecabezas que yo tenía, apenas lo conocí, se empezó a armar. Y ya yo estaba feliz adentro, ya no tenía ningún problema adentro porque yo veía que aunque no tenía todas las respuestas, el rompecabezas estaba armándose y yo estaba como en tranquilidad y en armonía y en completa resonancia con ese rompecabezas que se armaba, ¿no? Entonces, bueno, yo me casé joven, mis hijos nacieron, mi primera hija, Andreina, nació cuando yo tenía 19 años y el varón, que es Alberto José, nació cuando yo tenía 21. Ellos fueron como medio enfermizos al principio, Okay. nada de cosas que no tuvieran solución, se enfermaban mucho y su crianza fue difícil. Cuando yo estaba soltera, yo decía, yo quiero tener una familia muy grande. Había sido una crianza como fuerte, la de ellos dos. Claro. Entonces ya yo a los 21 años, yo decía que ya yo no iba a tener más niños. Y resulta que María Alejandra vino a los 26, cuando yo tenía 26. Entonces yo siempre, ella para mí llegó que me la mandaron. Entonces yo siempre le decía cuando yo estaba chiquita, ella tenía como 3 años, esta niñita que a mí me la mandaron. Y ella me corregía y no, a mí nadie me mandó, yo pedí venir. Entonces yo decía, reía, pues, porque yo decía, dígame estas cosas que me está diciendo pues la niña. Claro. Bueno, resulta que María Alejandra a sus 3 llevábamos una vida familiar normal. En ese momento yo en una formamos con 30 médicos que lo componían y entonces ahí yo llevé, o sea, María Alejandra un día amaneció con los párpados hinchados después de la siesta y yo pensaba que eso era, bueno, que era por haber dormido demasiado. Al día siguiente amaneció otra vez, amaneció, no, se despertó de la siesta con los párpados hinchados y como yo estaba trabajando en la clínica, le pregunté a uno de los médicos qué sería eso. Entonces él me dijo, tráeme una muestra de orina. Y ahí fue cuando nos descubrimos que María Alejandra tenía una enfermedad renal bastante grave. En ese momento yo pensé que eso era de urólogo y que iba a tener solución porque, bueno, porque eso, yo había estado en contacto con mis otros niños que también habían tenido cosas a lo mejor eran infecciones de orina, lo que fuera así, ¿no? Entonces el médico me dijo, eso no es de urólogo, eso es de nefrólogo. Y ahí comenzó, digamos, como nuestro trayecto en el campo de la medicina. Tal que María Alejandra en menos de una semana había doblado casi su peso, había engordado 9 kilos o más de los que tenía, se hinchó como un globito. La tuvimos, en ese momento tuvimos que irnos para afuera. Fuimos el primer contacto que tuvimos en Estados Unidos fue en el hospital de Boston de niños. Perdón, ¿qué edad tenía, qué edad tenía 3 María años, Alejandra? 3 años, Perdón, 3 años y 2 meses. 10 años. No, 3, A 3 3 años. años, 3 Es que, años y 2 meses. Y te ok, digo lo que pasa que es era la que ¿Mm? tenemos a veces un poquito de interferencia y se pierde tu voz y es por eso que a lo mejor si esos datos los repito es porque no se escucharon. Que no Ok, se escucharon bien, gracias. Sí, ella tenía 3 años y 2 meses. Había sido la niña más sana de los 3 míos, porque a diferencia de los otros que les había dado de todo, ella nunca le dio nada hasta este momento que ella enferma. Y bueno, yo creo que eso fue lo que cambió mi vida, como si le hubiera partido un rayo y hubiera sido el antes y el después, ¿no? claro. Y comenzó nuestro peregrinar por el campo médico. En la primera parte fue ya te digo, en el hospital de niños en Boston, después regresamos a Caracas y tratamos de tenerle aquí ¿cómo se llama? Como el tratamiento que ellos nos decían. El médico que la vio aquí fue un médico con el que yo hice una gran amistad y que tenía
un ojo muy clínico, y él me decía que el diagnóstico inicial no era el correcto, porque ese diagnóstico estaba como, tenía un porcentaje muy alto de que ella se curara, y el caso era al revés. Ella tenía un porcentaje muy alto de no curarse, era una enfermedad inmunológica a la cual nadie sabía ni cómo curarla, ni cómo tratarla, ni de dónde provenía, ni de dónde llegó, ni de dónde llegó la enfermedad de ella, pues, ¿no? Sin embargo, ellos trataron de hacer todo lo posible, porque como me decía el médico de aquí de Venezuela, lo mejor era que ella por lo menos pudiera mantener un cuarto, así fuera un 4% de funcionamiento renal propio, y que no necesitara diálisis o trasplante. En esa época en Venezuela no existían los trasplantes para niños, ni la diálisis para niños tampoco. Estaba como en sus comienzos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, María Alejandra se fue complicando y complicando y complicando, y a la larga nos tuvimos que ir otra vez a Estados Unidos al cabo de un año y algo, cuando ya tenía como 4 años y pico. Y en ese momento sí ya nos fuimos directamente al hospital universitario de Minnesota, que fue donde la trataron durante 3 años. Okay. Nosotros nos fuimos para un chequeo de 3 días, sin saber, o sea, para un chequeo. Y resulta que Sí. todo se complicó muchísimo, y nos fuimos quedando y nos fuimos quedando y nos fuimos quedando sin saber cómo iba a ser el proceso. A mí me habían, ¿cómo se llama? A mí me habían, yo no podía ser donante de María Alejandra porque mi tipo de sangre no era el mismo exactamente que el de ella. Y a su papá sí podía ser donante, pero él tenía complicaciones de hipertensión. Tenía que hacerse los estudios allá en Estados Unidos para ver cuál era, o sea, cuál era el problema que él tenía, a ver si él podía ser el donante. Resulta Sí. que él tuvo problemas también graves renales que no se parecían a los de María Alejandra, porque no eran ni inmunológicos ni una enfermedad, sino era como un problema mecánico de sus arterias renales, y él necesitaba una operación y lo rechazaron como donante. Además que los médicos vieron que su enfermedad era tan agresiva que no querían usar donantes de vivo, sino que preferían usar donantes de cadáver. Okay. Entonces, bueno, empezamos con todo ese proceso de ella, y yo veo que para mí fue muy fuerte en lo humano. Sin embargo, yo estaba decidida a seguir solamente el camino de la ciencia y el Claro. camino de que me pudieran brindar, y eso yo, hasta que no lo agotara, yo no iba a renunciar a ese. Sin embargo, en todo ese camino, yo veo que lo que a mí siempre me llevó adelante fue el amor que me unía a ella. Yo siempre le di gracias a Dios dentro de lo fuerte y dentro de lo que yo podía decir, bueno, si esto es la voluntad de Dios, pues yo no acepto la voluntad de Dios. Pero siempre lo que me llevaba adelante era ese amor que me llevaba a ciegas, y del cual yo no sentía que yo no tenía ningún mérito, porque era el mismo amor actuando. Una vez Mimi nos decía la diferencia entre la negación en una circunstancia, la negación del egoísmo y entregarse a través de ese proceso, o entregarse por amor. Y entonces, cuando yo oí esas palabras mucho más adelante, yo comprendí la diferencia que se da dentro de uno, porque dentro de uno, cuando está el amor actuando, no lo llamemos, o sea, yo en ese momento no lo podía llamar el amor de Dios, pero era el amor de verdad lo que nos llevaba adelante, y eso fue lo que nos guió en todo ese camino, aunque fuera tan fuerte. Bueno, Claro. en ese tiempo le hicieron a María Alejandra 3 trasplantes de riñón fallidos, y ya para el segundo trasplante los médicos no querían seguir adelante. Ellos querían, bueno, que pasara el tiempo, a ver. Qué edad tenía, perdón, qué edad tenía María Alejandra en ese segundo trasplante? En el segundo trasplante, María Alejandra tendría como 5 años y medio, Okay, muy prácticamente. bien, Pero ella chiquita. era una niña, mira, que a mí me impresionó desde el primer momento, porque era una niña consciente de lo que estaba viviendo, porque ella no es que era
que no tenía ni idea, no, ella estaba consciente de todo. Ella sabía, ella siempre quería saber, aún desde los 3 años y medio, quería saber cuáles son mis niveles de sodio, cuáles son mis niveles de potasio. Las pusieron en dietas estrictísimas, y entonces, pero a la misma vez que ella seguía todo su proceso conscientemente, era como que si su proceso vivía por una parte y ella, su orientación en la vida iba por otra, era algo que ella traía. Claro. Y, y bueno, ella, cuando los 3 trasplantes no funcionan, yo le digo a María Alejandra, este trasplante no funcionó. Ella me dijo, pero lo estoy diciendo, ¿hasta cuándo te vas a dar cuenta que soy alérgica a los riñones? O sea, ella además tenía una alegría en la vida. Yo creo que yo no conozco una persona que haya tenido tanta alegría de vivir como no teniendo motivos, digamos, porque sufría horriblemente en lo humano. Ella misma decía, yo no conozco el sufrimiento. Conozco el dolor en lo físico, pero yo no conozco el sufrimiento. No me acuerdo haber estado un día triste en mi vida. Qué cosa. Eso lo decía ella, inclusive más adelante. Más adelante ella escribió un diario, escribió 2 diarios, uno cuando era más jovencita y uno cuando era un poquito mayor, ya como a los 14 años, una cosa así. Y entonces se ve como su evolución en el camino, y se ve como la conciencia que ella traía. Y yo siempre me sentía que yo era la mamá, pero yo no era la mamá. Ella era la que me estaba llevando a mí y me estaba enseñando y me estaba como formando, pues, ¿no? Así es. Yo me acuerdo que una vez cuando nosotros fuimos allá, nosotros la metimos a ella el tiempo que no estaba hospitalizada, que era muy poco, pero la metimos en un colegio parroquial, colegio católico, y entonces ella pues asistía a ese colegio siempre con horarios especiales y con mucha ayuda de, pues, de todo el profesorado y eso, y de las monjas ahí todo, ¿no? Y nosotros asistíamos a misa. Inicialmente nuestros 2 hijos se quedaron aquí en Venezuela, los 2 mayores, porque ellos se quedaron con mis cuñados, porque ellos, nosotros íbamos para un chequeo de 3 días. Y Claro. estando todo se fue complicando y complicando y complicando, y por fin fue como casi al año, desde diciembre que nosotros llegamos hasta agosto, fue que ellos pudieron llegar y los inscribimos en el colegio a todos allá, y tratamos de que tuvieran como un equilibrio entre la vida de ellos escolar allá y la de acá. Para Claro. los que conocen el testimonio de Valesca, ellos Sí. ellos estaban en el colegio de Valesca cuando Ok, Valesca ok, tenía ok. su colegio aquí en Sí, Caracas. Eran los claro. principios, los albores del colegio de Valesca. Pero Muy lo bien. que te quería contar es que el día que estábamos en misa un domingo, porque asistíamos a misa los domingos allá, cuando, o sea, pasamos todos los pasos de la misa y llegamos al momento del Padre Nuestro. Tú sabes que uno siempre hace las oraciones como mecánicamente y no las concientiza cuando las hace, ¿no? Exactamente. Yo empiezo a decir, hágase Señor tu voluntad, y ya a mí se me atravesó aquí, hágase Señor tu voluntad. Y yo dije, es que yo no puedo decir esto, porque yo sería la persona más hipócrita del mundo si yo dijera, hágase Señor tu voluntad cuando yo no la quiero. O sea, Señor, Claro. si tu voluntad es que ella no se mejore o que ella se muera, pues yo no quiero tu voluntad. Cuento esto porque es muy importante, que más adelante pasaron 10 años a través del conocimiento del mensaje y a través de la vivencia con lo de María Alejandra, que yo pude decir, bueno, hágase Señor tu voluntad, hágase Claro. Señor tu voluntad, fuera la que fuera, sin condición. Eso es, mira, ese es el milagro más grande de mi vida, porque eso no lo hace uno, eso lo hace Dios en uno a través de todo eso, esculpir como una obra de arte, pues, en el alma. Así es. Entonces yo decir, Señor tu voluntad, y Señor tu voluntad es que siga sufriendo, Señor tu voluntad es que no se muera, Señor tu voluntad que sí se muera, o sea, lo que sea, sin condición. Eso yo considero que yo para mí misma fui el milagro más grande de mi vida. Pero Bueno, y me yo estoy creo que adelantando
Ahora voy a echar Es el atrás. milagro, perdón que te interrumpa, ese es el milagro más grande para cualquier ser humano de este planeta. Sí, sí. Nadie, muy pocos seres humanos viven eso. No, es que Cuando eso es la grande. voluntad Eso de no, Dios, eso, yo me considero espectadora de eso y como te digo, y me asombro de eso y le doy gracias a Dios por eso. Y por eso yo puedo decir que toda la experiencia con María Alejandra fue la bendición más grande en mi vida. Porque a través de tanto sufrimiento y de tanto camino tan duro y difícil, mira, llegar a eso, eso es, bueno, la gracia más grande. así es. Entonces ahora voy a volver atrás, porque cuando mm, María Alejandra, o sea, antes de que María Alejandra naciera, fue cuando yo trabajé en la Casa Presidencial La Casona aquí en Caracas. Sí, Éramos muchachas, yo ahí conocí a varias amigas que comparten esta vida conmigo en esas mismas, éramos muchachas jóvenes y nos llamaron para hacer guías turísticas de la casona, para mostrarle la casona a personas de muchos países, de muchos sitios, y de Venezuela también, por supuesto, porque una vez a la semana habían los tours guiados por nosotras que nos fueron formando. Entonces, claro. nosotros trabajábamos cada una 3 mediodías, éramos 5, ¿no? Que trabajábamos cada una 3 mediodías, 2 diferentes y uno en común. O sea, cada uno tenía 2 diferentes y uno en común. El común era el día de las guías turísticas que les dábamos a las personas que iban para allá, ¿no? Para ver la casa presidencial. Al terminar esos guiados que nosotros dábamos allí, nos reuníamos y nos poníamos a conversar. Y como siempre salían a flote mis cuestionantes, todas mis cuestionantes, porque hablábamos sobre muchos temas. Y en esas pues, reuniones que nosotros hacíamos solas al final de terminar, había 2 muchachas sobre todo una que conocía a Josefina, a mí mismo, nosotros la llamamos. Sí, Y conocía de las revelaciones que se estaban dando. Esto era en pleno comienzo, todavía no existía la Gran Hogar, no se hablaba de eso tan libremente como que del mensaje, sino unas revelaciones que le venían directo de Dios a Mimi, y ella las sí, pasaba a algunas personas que iban compartiendo eso, pero te digo, muy, muy, muy comenzando. Pero entonces nosotros hablábamos sobre diferentes temas. Uno de los temas que a mí me llamaba mucho la atención, que siempre me ha llamado la atención, es el tema de la reencarnación. Entonces hablábamos sobre la reencarnación y bueno, sobre muchos temas espirituales que se tocaban ahí. Sin embargo, yo creo que mi amiga siempre me decía más adelante, yo creí que tú ibas a ser como la primera en interesarte activamente en esto. Y yo después me di cuenta, yo le dije, mira, yo creo que en ese momento yo estaba como, en teoría, lista como para dar ese paso o interesarme vivencialmente en eso, pero no lo estaba internamente. Yo tenía que vivir lo de María Alejandra y experimentar todo eso para poder llegar a esa vivencia, pues a que eso formara una parte real de mi vida. claro. Entonces, bueno, así pasó ese tiempo, hasta que nace María Alejandra se enferma y entonces aquí empatamos en ese momento. Pero una cosa que me estoy acordando ahorita es que un día cuando estaba yo trabajando en la casona con las amigas estas que te cuento, murió alguien que yo conocía. Y entonces fuimos al velorio, bueno, yo fui con otras personas al velorio de esa persona que fallece. Pero yo no me acuerdo, todavía no me puedo acordar de quién fue la persona que fallecía, ni que yo estuviera tan conmovida o tan triste por esa situación. Fue un velorio como uno va muchas veces a un velorio, pues, ¿no? Estando yo sentada en el velorio, compartiendo con las personas que estaban en el velorio, oigo unas canciones. Y oigo, y veo que pasa una señora
con varios niños detrás y se van para otra capilla. ¿Sabes que esos sitios donde hacen los velorios tienen varias capillas y están velando a diferentes personas al mismo tiempo? Bueno, yo donde estaba sentada, cuando empiezo a oír las canciones, eran canciones cantadas a capela y por personas, o sea, por niños y esta señora que había entrado. Y entonces a mí me conmovieron hasta lo más profundo de mi alma y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y dice, pero ¿por qué estoy llorando? Si yo no estaba triste, no, bueno, no es que no estaba triste, uno en un velorio pues se supone que está triste, pero no a ese punto. Y esas canciones me pararon de donde yo estaba sentada y me llevaron a la otra capilla. Y yo me fui a la otra capilla sin tener nada que ver con ese velorio que estaba sucediendo y veo a esa señora vestida de blanco, que después me di cuenta que era Mimi, y con todos los niños jovencitos de la granja que acababa de comenzar, o sea, las primeras familias que acababan de comenzar a ir a la granja Hogar Los Peregrinos en San Diego. Esas eran las personas que estaban acompañándola a ella en ese momento para la persona que estaban velando. Que estaba falleciendo. Sí, yo me puse en primera fila sin tener nada que ver con ese velorio, pero como que totalmente transportada por esas canciones y por ese momento, cómo se estaba viviendo. Y hasta la última canción es esa de Es solo un hasta luego, ¿sabes? Esa canción que en la granja se ha cantado mucho para cuando las personas se van de este mundo, ¿no? Bueno, cuando ella se va, ella termina las canciones, da unas palabras y consigo a un señor que tampoco puedo saber cuál de las personas de la granja fue, porque yo no conocía a nadie. Había un señor que estaba allá afuera y yo empiezo a preguntarle a esa persona, que era un hombre que no era, pues, para mí era mayor porque yo tenía 20 y pico de años, pero a lo mejor tenía a esa persona 40 y yo lo veía pues mayor, pero ahora no. Y entonces yo empiezo a preguntarle, pero no con curiosidad, o sea, esa curiosidad como de chisme, no, sino una verdadera necesidad de conocer quiénes eran esas personas, qué hacían ahí, o sea, y toda esa persona me fue contestando a todas mis preguntas con mucha naturalidad, que esas personas se habían retirado a un sitio en San Diego Los Altos para tratar de hacer vida, pues un mensaje que ellos habían recibido, que había hecho contacto con ellos, que ellos trataban de hacer una vida como autosustentable y bueno, me fue explicando al nivel que yo pudiera más o menos entender y yo estuve hablando con esa persona como una hora haciéndole preguntas hasta que al final, bueno, pues todos tuvimos que irnos, ¿no? El próximo día, que eran los miércoles, que estábamos todas en conjunto para los tours de la casona, cuando ya llegamos al momento de que nos reunimos todas, yo le dije, miren, la señora esa de la que ustedes hablan, yo ya la conocí. ¿Cómo que ya la conociste? Yo le dije, sí, porque en esa época Mimi estaba en Israel y había regresado. Claro. Todavía no estaba ellas no sabían que ya Mimi estaba ahí, estaba otra vez en Venezuela, pues, porque era muy reciente. Y entonces les conté el hecho, pues, y ese hecho que me marcó a mí para siempre. Sin embargo, ya después yo seguí mi vida más o menos igual, ajena al mensaje, digamos. Y al poco tiempo es que comienza entonces la enfermedad de María Alejandra, nace María Alejandra, comienza su enfermedad, poco tiempo no, pasaron años, ¿no? Y empiezo yo el camino de ella en el hospital. Y bueno, en ese camino tuve muchísimas experiencias importantísimas. Una de ellas fue conocer a un médico venezolano, que fue el primer médico venezolano trasplantado de riñón en ese hospital. Ese hospital estaba especializado en trasplantes. Perdón que te interrumpa, nada más para tener una idea más clara del contexto.
María Alejandra está, los 3 trasplantes que tiene ella, los tiene en esta clínica en Boston y ustedes posteriormente No, no, en regresan ya Boston no. a Caracas. Boston no. Boston fue como el primer momento que nosotros la llevamos para un diagnóstico. Después regresamos a Venezuela. Aquí la trataron durante un tiempo y no pudieron, los médicos de aquí no estaban de acuerdo con el diagnóstico que nos habían dado allá en Boston. Y después cuando Sí, ya pasa año y pico, que ya María Alejandra se ve que ya su enfermedad avanzaba, bueno, galopantemente y que no tenía mucho remedio, fue cuando nos vamos al hospital de Minnesota para un chequeo más importante y fue en ese chequeo que nos quedamos sin saber que era un chequeo de 3 días. Era un diciembre y nosotros, bueno, llegamos allá pensando que ya para enero íbamos a estar aquí para las clases, reiniciar las clases de los niños aquí en Venezuela. Y resulta que se fue complicando y complicando y complicando y complicando y no pudimos regresar durante 3 años. Y en esos 3 ok, años se le hicieron los 3 trasplantes, ok, 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 ok. Alejandra. Pero ahora no recuerdo dónde. Perdón, te interrumpí, estabas hablando del médico venezolano en específico. Me Bueno, disculpo. el médico venezolano fue el que nos mandó para allá al ver que aquí no existía todavía ningún tratamiento, o sea, no había ni diálisis ni había trasplantes para niños. Existían los trasplantes para adultos, pero para niños no. Ellos estaban como formando eso allá. O sea, María Alejandra en realidad también fue una pionera en ese campo aquí en Venezuela, porque en esos momentos fue que se comenzó que los médicos formaran, que del hospital de niños aquí formaran médicos allá y abrieran el departamento de diálisis y abrieran los trasplantes aquí en Venezuela para niños, pero eso iba a ser al final cuando nosotros ya regresábamos de Estados Unidos. Ok, Bueno, allá estuvimos esos 3 años, esas vivencias. Allá hay, bueno, un sinfín de experiencias. Yo te puedo decir que también veo el actuar de Dios en nuestras vidas, en la intuición que Dios, bueno, me brindaba para reconocer en María Alejandra todos los problemas que a veces ni las máquinas ni los médicos se daban cuenta. Cuando ella muchas veces cuando las trasplantaban, había que estar muy atentos al principio si iba a haber rechazo o algo así. Y María Alejandra siempre estaba monitorizada para saber eso. Sin embargo, a veces los médicos ni las máquinas se daban cuenta, pues ni por los exámenes ni por nada, se daban cuenta de que había rechazo y yo les decía, Alejandra tiene rechazo. Y entonces ellos me decían, ¿en qué se basa usted para decir que ella tiene rechazo? Y yo les decía, bueno, yo no me baso en nada científico ni de parte médica, pero sí, yo veo cambios imperceptibles para ustedes en ella y son los que me dan como la a, fruta. a pensar que eso es así, La pues, o fruta, a sí. conocer que eso era así, exacto. Entonces ellos se ve que ellos, a medida que nos iban conociendo, pues también iban como adaptándose a nosotros, ¿no? Y Claro. ellos se ve que ellos se iban y no se quedaban tranquilos con eso que yo les decía, pero tampoco se quedaban tranquilos de pensar que no existía esa posibilidad. Entonces ellos decían, bueno, vamos a hacerle una biopsia a María Alejandra. Entonces le hacían la biopsia y evidentemente había un trasplante, había un rechazo agudo que ellos no habían podido detectar. Entonces eso los ayudó a ellos como a tomar en cuenta también lo que nosotros decíamos. También muchas veces yo pude salvarle la vida a María Alejandra en el propio hospital, porque Claro. yo la conocía perfectamente y por eso yo hablo de la intuición y es algo que Mimi después nos enseñó muchísimo, como que, como que estar atentos hasta en lo práctico y cotidiano de ser mamá, a estar como más atentos a, a la intuición de uno con relación a los hijos, a los niños, a las cosas que uno percibe,
a mí hasta me ayudó como a tratar de, en la vida, estar más atenta a cuando uno recibe como, como un mensaje así muy pasajero de que de tonterías, como que si uno dice, bueno, por ejemplo, voy a meter esta ropa a la lavadora, pero no debo meter esta porque esta va a causar problemas. Entonces, ay, no lo voy a hacer caso. Entonces uno lo mete. Y entonces, después lo meto, vamos a suponer, o lo metía, estoy usando un ejemplo que a lo mejor no fue el correcto, pero digamos, también tenía ese ejemplo. Entonces yo aprendí como que aún en cosas muy pequeñas y cotidianas y sencillas de la vida, como que a tratar de hacerle caso a esa voz que se me presentaba de esa forma. Bueno, pasaron los años y no hubo, Mejoría. no había, no solamente mejoría, no había alternativa para Ok, manejar. ok, ok. Médicos ya con el segundo trasplante no querían mucho porque veían que su enfermedad era muy agresiva y, y para el tercero, bueno, casi que fue obligado por mí misma, pues porque ellos no estaban de acuerdo en hacerlo, pero ante mi insistencia, pues ellos aceptaron el tercer trasplante. Ellos me decían después del segundo trasplante que esa enfermedad que ella tenía era muy agresiva, que ellos no tenían ni siquiera un examen que ellos pudieran hacer para saber si todavía la enfermedad estaba latente en ella, como para saber si le ponían otro riñón, ella lo iba a enfermar. El primero se demoró como 10 o 15 días en enfermarlo y los otros dos en la mesa de operaciones los dañó Ok, inmediatamente. inmediatamente. Entonces, ellos me Perdón, nada más, o sea, en el momento que le hacen el tercer, o sea, el tercer trasplante, no se lo trasplantan. Ella mantiene, o sea, sus riñones trabaja, o sea, sus su riñones, sistema, si sus riñones nada más trabaja con un riñón, no. Ella le quitaron, para el primer trasplante le quitaron sus dos riñones. los dos, ok, o sea, estaba ya con diálisis. Ya estaba enferma irreversiblemente, pues los riñones ya estaban irreversiblemente dañados. Entonces ya eso ya había pasado como año y medio desde que ella había enfermado hasta el momento en que llegamos a ese hospital en Minnesota. O Entonces sea que la niña, o sea, la niña está, la están dializando la están simultáneamente. dializando. En ese momento ya le hicieron diálisis, hemodiálisis. Ella Ok, le, ok. eso también fue bastante. O sea, para mí, digamos, como es importante como contarlo, porque me parece que todo esto tiene como una relación de cómo la vida nos va llevando, porque cuando nosotros llegamos al hospital y nos dijeron que ya el diagnóstico de María Alejandra era trasplante y que había que sacarle sus riñones y que había que ponerla en diálisis. Entonces nos llevan al departamento de diálisis, nos llevan a mi esposo y a mí, pues, al departamento de diálisis a ver las diálisis que estaban, cómo funcionaba la diálisis y cómo eran, y nos llevaron, habían varios pacientes en ese momento en diálisis, habían unos adultos, habían unos niños, habían unos bebés, y habían personas también en diálisis en aislamiento, porque eran personas que, digamos, habían tenido hepatitis, cosas así, y los tenían como en una diálisis, pero separados más de los demás. Entonces, en ese momento, yo veo a una bebé que le hacían una diálisis a través de un catéter. Y después veo a otros, ya niños más grandes y adultos, que a todos se los hacían. Este era un catéter como externo, que estaba puesto a través de cirugía, y los demás eran que le hacían lo que ellos llaman fístula, y que les insertan un catéter aquí en el brazo, pero debajo de la piel, y le hacen una cosa que ellos llaman fístula, y les meten un catéter que es como una Y, es grande, y tiene termina como en pues en dos terminales, y ellos cada vez que iban a hacer diálisis tenían que insertarle unas agujas grandísimas a los niños o a cualquiera de los pacientes que estaban en ese tipo de diálisis con ese método, unas agujas muy grandes, y tenían que buscar por debajo de la piel dónde estaba como la tapita de cada uno de los catéteres para insertar esa aguja. Y entonces era cuando los conectaban a la máquina y le hacían las diálisis, y esos pacientes, los niños sobre todo, era muy fuerte para ellos. Y eso, pero yo como había visto ese bebé,
yo pensé que a ella se lo podían hacer de esa manera. Sí, Cuando los médicos se reúnen con nosotros después de esta visita al departamento de diálisis, ellos nos dicen que bueno, que sí, que a María Alejandra habría que quitarle los riñones, había que quitarle el vaso también, porque en esa época eso era el procedimiento, y había que hacerle la fístula para ponerle esos catéteres para hacerle la diálisis. Y yo le dije, ¿cómo? Yo le dije, no, no, o sea, sí, porque no le pueden poner el catéter como a esta bebé que vimos también cuando estábamos ahí en diálisis. Entonces ellos me dijeron, no, porque ese catéter es para, para niños. Y yo le digo, bueno, pero ella es una niña. Ella claro. tenía 4 años y me dice, no, pero es para bebés de menos de 9 kilos. Entonces, yo le dije, entonces, bueno, entonces olvidémonos, porque yo no la voy a someter a ella a esa tortura, cada vez que ella tenga que, estar, hacerse la diálisis, que era 3 veces a la semana Claro. o cada vez que le vayan a sacar sangre, cada vez que era a cada rato. Y Claro. me dijeron, yo le dije, ¿por qué no se le pueden poner el catéter? Y me dice, no, porque ese es un catéter pequeño, ese catéter, para que los médicos sepan, se llama Hickman, y en esa época era solamente para bebés. Entonces yo les dije, bueno, pero no le pueden poner a uno ella más grande, no le pueden adaptar a ella uno un poco más grande. Y los médicos, bueno, en principio dijeron que no, pero se reunieron y decidieron que sí podían tratar, iban a experimentar. O sea que ella es la pionera también en eso. Ella fue la primera niña a la que le hacen ese tipo de diálisis de esa forma, y esa forma ayudó a muchos otros pacientes a tener como más flexibilidad, más suavidad dentro de la vida tan difícil de enfermo, pues que se les presentaba. Entonces así comenzaron la diálisis de María Alejandra, una vez que ya ella, una vez que ya ella se recuperó del trasplante, ¿cómo se llama? De que le quitaran sus riñones, que le quitaran el vaso, que le pusieran el catéter, y le empezaron las diálisis. Entonces fue que pudo estar en lista de espera para que le pudieran hacer las diálisis, o sea, en lista de espera para el trasplante. Su papá tuvieron que hacerle una operación inmensa. No solamente lo rechazaron cuando le hacen los estudios a él para ver cómo era para el donante, no solamente no lo aceptaron, sino dijeron que tenían que hacerle una cirugía inmensa a él, porque él tenía un problema en las arterias renales que no era enfermedad, pero era como de ingeniería, pues. Ok. Entonces, que tenían que empezar a hacerle una operación, o sea, que lo rechazaban y que tenían que ver con quién íbamos a empezar, si con María Alejandra o con él. Entonces, bueno, decidimos que empezaran con él la operación, y fue una operación muy fuerte, lo abrieron completico y estuvo en terapia intensiva no sé cuánto tiempo, pero le pudieron hacer, y la recuperación de él fue larga también. Cuando él se recupera fue que nosotros pudimos empezar con lo de María Alejandra. Por eso es que todo se iba como alargando, y lo que nosotros pensábamos que iba a ser primero un chequeo, después un trasplante sin tantos contratiempos, y después, bueno, así fueron pasando pues 2 años, como te cuento, ¿no? Bueno, los niños pudieron ir a estudiar a Minnesota un año escolar. Yo me los llevé un año porque era muy difícil vivir separados. Mi esposo iba y venía, y en esa época vivimos, mira, como familia tratamos de mantener lo más posible como una estabilidad familiar, Claro. pero vivimos todos, ¿cómo se llama? Como a plenitud, pero en el sentido como negativo de la palabra, porque eran problemas inmensos, eran desde el económico, desde las separaciones, desde el acostumbrarnos a estar en otro sitio, desde ver cómo balanceábamos todas esas circunstancias adversas, hasta buscar casa, hasta saber, aprendernos a manejar en un sitio que es un sitio, ¿cómo te digo? Los inviernos duran 8 meses, son Sí. inviernos terribles. Como hostil, en un ambiente hostil, ¿no? En muchos Sí, aspectos, ¿no? De la mucho. Yo al naturaleza. principio, un ambiente hostil en ese sentido, pero te diré que yo tuve muy buena experiencia
con los médicos y con las personas con las que estuvimos en contacto. Yo creo que de verdad fue otra gracia de Dios. Conocimos personas valiosísimas, que quisimos muchísimo, que nos quisieron mucho, que nos ayudaron mucho. Toda nuestra familia desde aquí nos acompañó, desde aquí y hasta allá también. A cada rato iban y nos acompañaban para no dejarnos solos, pero sin embargo mi esposo tenía que venir muchas veces Claro, a trabajar aquí y pasar largos tiempos allá y después largos tiempos acá también. O sea que fue una época muy, muy dura. me Y imagino. a pesar de, que nosotros, pues teníamos un presupuesto al principio. No teníamos presupuesto al principio porque pensábamos que era un chequeo, pero después cuando se fue a hacer trasplante, pensábamos que era algo así como $50,000. Y después esos $50,000 se convirtieron en $500,000. O sea, crecía y crecía y crecía como la parte económica y nosotros dimos todo lo que teníamos, no solamente nosotros, todos los familiares, todo el mundo nos acompañó en eso, y sin embargo eso era como Un barril, un como, gigante que como, se siem- tragaba lo que fuera, como como un siempre, dragón, pues, un barril que sin fondo, ¿no? O sea, sí, terrible. el sin fondo, que se tragaba todo. Pero bueno, así llegamos hasta el final, ya cuando nos dicen que María Alejandra, bueno, ellos ya no le van a hacer más trasplantes y a María Alejandra este, ¿cómo se llama? Eh, ya no tenía salvación, pues. Ellos nos dicen, la desahucian y que La nos de veníamos. Yo acompañé a María Alejandra sin despegarme de ella nunca, claro, acompañada también por toda la familia, por sus hermanos, por sus tíos, por sus abuelos, por todo el mundo, pues que pudieron ir en la medida de las posibilidades. Nunca estuvimos solos en ese sentido, sí. pero yo sí acompañé a María Alejandra en todo ese tiempo completa allá, menos en una oportunidad que me tuve que venir a Venezuela por 10 días para hablar con el Perdón presidente que te pregunte nada más también, ¿en qué año nace María Alejandra? en el 78. Ok, y estamos hablando todo esto ya cuando haya la Todo desahucian, esto, nosotros nos ¿qué fuimos edad para allá tenía ella? en el 83 y cuando ya nos regresan desahuciados a finales del 85. O sea que la niña tenía Ella 12 cuando años, regresa tenía como 8 años, 8 o 9 8 años. años. Perdón, 9 años, ok. Nada más para tener un ok. Sí. Entonces, ay, me volví a perder. Eh, Me estabas hablando sí, ya la desahucian en el 83 y exacto, y entonces, bueno, nos mandan para acá, para Venezuela, y bueno, yo sentí que yo había agotado todos los recursos de la ciencia y la ciencia era la que se daba por vencida. claro, Yo no me daba por vencida, pero la ciencia se daba por vencida. Entonces, cuando nos venimos para Venezuela, yo llego aquí con ese nuevo panorama y me presenta, se me presenta como la situación de que ya en lo físico, ya yo no podía hacer mucho más por María Alejandra, que ahora lo que tenía era lo importante, era su alma, y que yo quería, así como le había brindado lo mejor a su cuerpo, ahora quería brindarle lo mejor a su alma para prepararla para lo que pudiera venir. claro. Este, estando allá en Minnesota, yo, como te cuento, no quería que María Alejandra muriera y le tenía terror a la muerte y no lo aceptaba como posibilidad, pues, ¿no? Y yo creo que de alguna manera yo le transmitía eso a ella completico, porque sabes que uno tiene, aunque no lo diga con palabras, uno transmite todo lo que uno siente a los niños. Claro, sí. Entonces, un día que ella le tocaba hacerle una cirugía mayor, ella tenía que ponerle una anestesia y ella luchaba mucho contra las anestesias, ya había tenido demasiadas. Entonces, yo le pregunto, pero María Alejandra, ¿por qué luchas tanto contra la anestesia cuando eso es para que tú no sientas lo que te van a hacer, te tienen que operar, y cuando tú te despiertes, pues ya va a haber pasado todo? Entonces, ¿por qué le tienes tanta aversión a la anestesia?
Ella me dice, porque me van a dormir y yo no sé si me voy a despertar y no me quiero morir. Entonces, para mí fue un golpe inmenso, porque yo dije, bueno, ella no está diciendo lo que ella siente, ella está diciendo lo que yo le estoy transmitiendo. Entonces yo de verdad digo que la quiero, tengo que tratar de transmitirle a ella, como no deseos de morirse, pero tampoco que tenga terror a la muerte, porque ella vive frente a la muerte todos los días. Claro. Entonces, como que yo tenía que aprender yo, de alguna manera, y ahí fue cuando conocí al médico venezolano que llegó allá. Por eso es que yo digo que Dios hace todo perfecto, porque este médico que llega allá es el primer médico venezolano trasplantado en ese hospital. Y ese médico, nos hicimos muy amigos desde el principio, porque tú sabes que en Perdón, te voy a interrumpir un segundito, que no se te vaya lo que estás diciendo. Te quedan 10 minutos. Te digo esto para que si tú crees que todavía te resta mucho ampliarte para todo lo que falta de tu segundo testimonio, lo hagamos en dos partes y entonces en esta primera parte cierres esto y la próxima semana empecemos la segunda parte ni con todo siquiera lo que hemos queda. llegado, ni siquiera hemos llegado al mensaje. Yo Ok, sí creo que a lo exactamente. mejor debería ser en dos partes, a lo mejor me he extendido mucho, pero es que me parece que el recorrido vale la pena Sí, verlo completo para sí, 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 ver, sí, sí. para ver el milagro tan grande que es después al final. Porque Exactamente, no, 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 es muy interesante, o sea, por eso te lo digo, porque lo que quisiera yo es que te tomes tu tiempo, cierres esta parte como la quieres cerrar, tienes 10 minutos más, y entonces nos vayamos ya a la segunda parte que va a ser ya la enfermedad, María Alejandra, y todo lo que es ya el mensaje en sí. exacto, exacto. Entonces, bueno, este médico, como te cuento, él, él me ayudó muchísimo en ese momento, porque nos hicimos muy amigos, como uno solamente se puede hacer cuando vive las mismas situaciones y circunstancias, ¿sabes? Él había vivido la misma tragedia de enfermedad de María Alejandra, ella tenía 2 trasplantes encima, ya, o sea, él había vivido lo mismo. Entonces él me dijo, mira, Coromoto, yo los voy a invitar a ustedes dos, él estaba con su esposa, mi esposa y yo los vamos a invitar a almorzar a María Alejandra y a ti, para hablarles sobre la muerte. Entonces, él nos invita a almorzar y él nos cuenta, porque María Alejandra era tan activa o quizás más activa y receptiva que yo misma, pues. La madurez de ella era del alma, la mía era, tú sabes, un conquistar esa parte humana que tanto, un doblegarme completa ante todo, pues, ¿no? Entonces él nos contó que él había muerto 9 veces durante su enfermedad. Había pues, esas muertes, aunque sean pequeñas. Entonces él me contaba su experiencia, me dice, no le tengas miedo a la muerte, nos contaba, no le tengan miedo a la muerte, porque la muerte es algo maravilloso. Mira, yo he estado 9 veces muerto y las 9 veces he sentido lo mismo. Y yo como médico puedo vivir la muerte, la enfermedad y todos esos pasos los puedo vivir como médico y como paciente, porque los dos están dentro de mí. Entonces él decía que cada vez que él iba a tener esta experiencia, él se ponía malísimo, 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 y él entraban los médicos a tratar de ver qué era lo que estaba pasando, y en cierto de esos momentos él, bueno, yo no sé si eso se puede llamar muerte o se puede llamar cuando pierde todas las funciones de vida. Entonces él decía, el primer paso era que yo veía mi cuerpo fuera de mí mismo, desde afuera, empezaba a verlo y como que la primera experiencia que yo sentía era la ausencia de dolor. Ya yo no sentía el peso de este cuerpo, ni del dolor, ni de nada, y empezaba a sentir una presencia amorosa a mi lado que me llenaba plenamente y una felicidad tan grande que yo no te la puedo describir. Y yo empezaba un viaje a una velocidad que olvídate de los cohetes ni de nada, eso es algo desconocido para el ser humano. Entonces yo empezaba ese viaje y después en ese viaje iba sintiendo cada vez cosas más bellas, más bellas, más bellas, siempre acompañado de esta presencia y siempre viendo como una luz, como,
como al final acercándose. Pero siempre en el mismo momento de yo ir hacia esa luz, en esa sensación tan maravillosa e indescriptible, pues porque lo que yo te diga no lo describe, un pensamiento me frenaba. Y ese pensamiento yo no lo buscaba, pero me llegaba. Y entonces era mi esposa y mis hijos. Mis hijos estaban chiquitos, ellos dependían de mí, y bueno, seguramente eso me frenaba. Y en el momento que yo tenía ese pensamiento, el vuelo mío se frenaba y empezaba el retorno. Y así como el vuelo maravilloso era una cosa tan increíble, el retorno era igual de increíble, pero espantoso. Entonces yo empezaba hasta que llegaba a ver mi cuerpo otra vez afuera y los médicos tratando de revivirme. Y, y yo les decía, no, no, yo no quiero regresar. Y sin embargo, bueno, volvía, en ese momento volvía otra vez a mi cuerpo y a este estado, pues. Entonces él decía, y lo primero era sentir el dolor, el peso de este estado y volver ¿cómo se llama? A esto que es tan denso que no se parece a nada de lo que yo había experimentado. Entonces, él decía, bueno, así yo pasaba enjollado, después como un mes hasta que volví otra vez bueno, a conformarme y a seguir adelante hasta que volví a tener la otra experiencia y así, hasta que al final, el día que él muere, mucho más adelante, yo estaba ya aquí en Caracas con María Alejandra y pude estar el día que él fallece aquí en una clínica en Venezuela. Pero bueno, él me quería contar eso, era para que yo le perdiera como el miedo a la muerte y fue mi primera apertura a verla de otra forma que a mí me ayudara a hacer como una amistad, no se puede decir, pero conformarme tampoco. A mí la palabra conformarme nunca me gustó. Ni conformarme ni resignarme, porque a mí me parece que esas palabras no describen nunca lo que debe ser. Yo creo que lo que debe ser es aceptación. Y es una aceptación total, libre, consciente y completa. Esa es a la que yo llego cuando comienza el mensaje. Entonces yo creo que aquí podríamos cerrar por hoy. Sí, perfecto. Me encanta. Porque no sé cómo resumir más estos últimos 10 minutos que quedan. No, bellísimo, bellísimo. Así nada más nos hacemos un contexto muy completo de la vida tuya junto con tu hija María Alejandra. Y ahora, en esta segunda parte, la próxima semana, ya contextualizar todo eso a través del mensaje, como esa experiencia de vida, para compartir con personas que muchos de ellos estarán ajenos al mensaje y a través de tu testimonio. Por eso yo creo que esto es tan importante, porque es como ver el recorrido en lo humano y en circunstancias que las personas, muchas han vivido. Exacto. Esto que yo he vivido con María Alejandra no es mío. Eso se vive, no será a través de trasplantes, pero sí a través de poder vivenciar separaciones muy fuertes en lo humano y de entregas a Dios. Y yo te puedo decir que la muerte no existe. Hoy en día te puedo decir que la muerte no existe, es un paso hacia la verdadera vida. Así es. Si algo pudiera decir es que la muerte es donde estamos. Y el paso hacia pero este es el más importante de todos, porque dependiendo de este, es que se puede llegar al otro. Así es. Y ya voy a terminar con algo que me dijo Mimi una vez. Ella me dijo, mira, Coromoto, lo que pasa de este estado al otro, lo único que pasa de este estado al otro estado es el amor que tú hayas dejado actuar en tu vida. Ni siquiera la fe, porque la fe es una virtud que te va a ayudar en ese proceso. Pero lo único que va a pasar de este estado al otro estado es el amor que has dejado actuar en tu vida. Y entonces eso es, o sea, es una revelación inmensa y como el mejor optimismo para el alma y para uno, si uno lo logra vivir, si uno lo logra poder alcanzar. Así es. Entonces, pues bueno. Bellísimo, Vivian Coromoto. Es preciosa todo lo que nos has contado y sobre todo llevarnos esa experiencia y lo que nos viene en la segunda parte para toda esa experiencia ya
al lado de La Mensajera de Josefina Chacín Ducharme, en la granja también, y sé que también estuviste un tiempo en el fondo, y la partida física, En la Peregrina, trascendencia y de en tu hijo Peregrina Alejandro. también. En ¿Mandé? Peregrina, en Y en Peregrina Peregrina. estuvimos 4 años y medio al lado de Ok, Mimi, María Alejandra y yo. ok, bellísimo. Ah, no, pues va a Años ser una experiencia muy, importantísimos. muy completa la que nos des la próxima semana. Ok, Pues perfecto. estamos ya cerrando el programa, no me queda más que agradecerte, ¿no? Tu participación, tu entrega a todo esto, que todo es perfecto, la fecha, todo es impecable. Te Dios. agradezco a ti y a todos los que hoy nos escuchan en esta transmisión, en esta 60ª conversación a los hombres de la nueva tierra por su mensajera Josefina Chacín Ducharme, quien también, como todos lo decimos, partió físicamente de este plano, pero hoy está más que nunca presente en estas conversaciones de este sábado 12 de agosto del 2023. Agradecemos a todos ustedes desde Ciudad de México, México, hasta Caracas, Venezuela, donde hoy tuvimos este bellísimo testimonio de Vivian Coromoto y nos preparamos para la próxima semana de esta segunda parte. Querida Vivian, pues te lo agradezco Gracias. y te abrazo con el corazón.